Listo. Hola a todas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio de conversación. Este es un espacio, una iniciativa de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe al que hemos llamado ¿Qué pasó en la CPD 59? La CPD es Comisión de Población y Desarrollo, para quienes no conocen la sigla. Hemos decidido generar este espacio para contar qué pasa en espacios de incidencia internacional, en espacios políticos de discusión, donde se habla de nuestros derechos. ¿Qué pasó en la CPD 59? Una mirada desde la sociedad civil, y yo agregaría que es una mirada desde la sociedad civil feminista, además. Bueno, la CPD es la Comisión de Población y Desarrollo, que es el principal espacio de los estados, en donde los estados miembros revisan y hacen seguimiento, evalúan además la implementación del programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Se abordan temas muy, muy importantes como la salud y los derechos sexuales y reproductivos, las poblaciones, el desarrollo de los países. Y este año se enfocó en un tema puntual que es población, tecnología e investigación en el contexto de desarrollo sostenible. Ese fue el tema de revisión de esta sesión, que es la número 59 de la CPD. Y sin entrar en más detalles, están con nosotras unas invitadas, todas estuvimos en Nueva York, en la sede central de Naciones Unidas del 13 al 17, precisamente durante esta sesión de la Comisión de Población y Desarrollo, eh, haciendo seguimiento como sociedad civil a este proceso. Eh, pero además haciendo un trabajo que no es solamente durante la sesión, sino un trabajo que viene previamente. Y bueno, quisiera presentarlas a todas. Voy a iniciar con una aclaración. Nosotros anunciamos que estaría con nosotras Violeta Canaves. Lamentablemente se encuentra enferma por temas de salud, no nos pudo acompañar, nos manda el saludo. Esperamos y seguramente va a estar en alguna de nuestras otras conversaciones en el futuro. Entonces voy a continuar con Liu y Dalí. Y trabaja como asesora de política global en la Asociación Danesa de Planificación Familiar. Liu es feminista y activista con experiencia en derechos humanos, igualdad de género, salud y derechos sexuales y reproductivos. Ha trabajado extensamente en contextos multilaterales, en particular dentro de las Naciones Unidas, así como la sociedad civil, con la sociedad civil. Tiene amplia experiencia en relaciones internacionales, alianzas estratégicas y liderazgo de proyectos. Hola, Liu, gracias por estar acá. Hola, Bienvenida. muchas gracias por la invitación, es un gusto. Voy a presentar entonces a Manuela Forero López. Manuela es politóloga de la Universidad Autónoma de Manizales y tesista de la maestría en Justicia Social y Construcción de Paz. Manuela es co-coordinadora del programa de juventudes de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe desde el 2025 y también de la Coalición de Juventudes ante la OEA. Manuela, bienvenida. Muchas gracias por el espacio. Un gusto estar acá con ustedes. Y tenemos a Sandra Castañeda, que es la coordinadora general de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Sandra es abogada, activista feminista y defensora de derechos humanos, con especialización en estudios políticos y relaciones de cooperación Europa-América Latina en el Centro de Estudios para América Latina de la Universidad de Heidelberg y una especialización en derechos humanos de las mujeres en la Universidad de Chile. Hola Sandra. Hola Manuela, hola compañeras del panel. Muchas gracias por organizar este espacio y gracias por estar aquí con nosotras. Y bueno, como te he presentado de últimas por un motivo, porque la idea es que arranques tú contándonos sobre el contexto, un poco ponernos en contexto sobre la CPD, qué es esto, cómo se desarrolla y cuál es nuestro papel yendo allí a este espacio que se realiza todos los años en las Naciones Unidas en Nueva York. Bueno, muchas gracias, gracias por la presentación. De nuevo, gracias a las compañeras que están hoy con nosotras en este panel. Hemos querido hacer este espacio
porque creemos que la CPD, como la llamamos, la Comisión de Población y Desarrollo, es quizás uno de los espacios más importantes para el feminismo, tanto latinoamericano como el feminismo internacional, el feminismo global. Constituye una de las conquistas más grandes, constituye uno de los logros más importantes de esa corriente o de ese trabajo de internacionalización feminista. Muchos años de trabajo desde la creación ha permitido que las feministas tuviéramos un lugar central en una comisión que no fue creada para ello. La Comisión de Población y Desarrollo es una de las primeras comisiones junto con la Comisión para el Estatus Jurídico y Social de la Mujer, la que conocemos como la CSW. Fue creada en el año 46, pero fue creada básicamente para controlar todos los temas relacionados con la población y el desarrollo. Durante muchos años, casi hasta los años 90, estuvo pensada para generar políticas sobre natalidad, control de la natalidad, para trabajar todos los temas de fecundidad, y todos estos temas que tenían que ver con la población necesariamente pasaban por el cuerpo de las mujeres, pero esta comisión estaba integrada fundamentalmente por demógrafos, varones, hombres especialistas en demografía que se reunían cada año para trabajar sobre los temas de población y cómo se debían regular la sexualidad y la reproducción de las mujeres y cómo debía intervenirse el cuerpo de las mujeres. Al no ser una comisión creada para los asuntos de las mujeres durante muchos años, estaba fuera de la agenda de las mujeres y las mujeres no tenían acceso a ella. En el año de 1994, cuando tiene lugar la quinta conferencia internacional sobre población y desarrollo que se realizó en Cairo, es donde las feministas del mundo deciden hacer un abordaje masivo a ese espacio. Un poco también haciendo consonancia con esa consigna feminista de lo personal también es político, nada sobre nosotras sin nosotras, entran a una comisión a decir si vamos a hablar sobre nuestros cuerpos y si van a diseñar políticas que tienen que ver con nuestra sexualidad, con nuestro cuerpo, con nuestra reproducción, nosotras queremos estar ahí. Y es a partir de ese momento, con la aprobación del programa de acción de Cairo, que le decimos, o de población y desarrollo, donde las mujeres tenemos ya un lugar fundamental y prioritario. Para nosotras, esa agenda que llamamos Cairo, que es a lo que llamamos entre nosotras comúnmente para denominar la agenda de población y desarrollo, es importante por varias cosas. La primera, porque es la agenda que por primera vez nos permite identificar la real existencia de las discriminaciones sobrepuestas y cruzadas, porque dejamos de ser un conglomerado único y homogéneo como nos querían siempre hacer ver la mujer. Éramos una sola cosa. Esta agenda logra identificar esos tipos de poblaciones y disgregarnos por nuestras especificidades, como por la raza, por la etnia, por la edad, por la orientación sexual, por el tema de las capacidades, por capacidades reducidas o por problemas de personas viviendo con discapacidad o por el tema de la movilidad humana, del estatus legal que los países le otorgan. Y eso permite que esa mirada única de mujer trascienda hacia una mirada de la diversidad y nos ha permitido avanzar en una idea que ha sido fundamental para nosotras, que es las mujeres en toda su diversidad, porque no somos una mujer, somos muchas mujeres, somos millones de mujeres, cada mujer es diferente, pero además de eso representamos distintos tipos de diversidad. Segundo, nos ha permitido entrar en la consideración y el desarrollo del concepto de la multidimensionalidad del sujeto mujer, porque ni siquiera una mujer en sí misma
es una sola cosa. Nosotras somos seres multidimensionales o lo que llamamos también comúnmente polifacéticas. Em, y esto ha permitido, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto de lo que para qué sirve el reconocimiento de la multidimensionalidad de las mujeres, es sacarnos de nuestro rol único de la reproducción y vernos como un sujeto político. Y nos separa en salud, por ejemplo, de ese binomio donde todas las políticas de sexualidad y reproducción estaban vinculadas al binomio madre-hijo, la salud materno-infantil. Esta agenda nos permite identificarnos como mujeres, cuyo algunas mujeres que quieren libremente asumir la maternidad, pues tienen el rol de la reproducción y que hay otras mujeres que pueden o podemos decidir no asumir ese rol y que podemos asumir esa otra cantidad de dimensiones, la política, la social, la cultural, etcétera, etcétera. Lo otro que nos permite esta multidimensionalidad también es de entender y comprender la autonomía que tenemos las mujeres sobre nuestro cuerpo, sobre esa sexualidad y sobre esa reproducción. Y ahí es donde esa agenda entra con temas tan importantes como la planificación familiar o el tema incluso del aborto, porque es la manera como materializamos ese concepto. Así que eso en términos generales lo que ha significado la CPD para nosotras, lo que sigue significando la CPD para nosotras en términos políticos y de avance en el reconocimiento de derechos. Por otro lado está el trabajo que hemos venido haciendo las feministas desde hace muchos años en términos de organización, porque las feministas hemos trabajado básicamente en dos áreas. Uno, en acompañar, incidir, tratar de influir en la agenda oficial. La agenda oficial de la comisión es la que está integrada por los gobiernos y por el sistema de Naciones Unidas, que genera unos espacios. Uno de esos espacios son las conferencias internacionales, pero luego vienen espacios anuales que se realizan todos los meses de abril de cada año, en la que la comisión, que tiene entre 45 y 47 puestos, sillas de todas las regiones del mundo, van a hacer evaluación sobre cómo va la implementación del programa de acción de la conferencia y trabajan e identifican temas prioritarios que deben ser trabajados. En el marco de esos espacios, de la conferencia internacional, de su programa de acción, de las revisiones quinquenales que se hacen a ese programa de acción y de los espacios anuales que se hacen cada mes de abril, para ello las feministas también hemos generado unos espacios autoconvocados. En concreto, el espacio que creamos para ello es lo que en inglés llamamos ISARC, que en español es la Coalición Internacional de Salud de Derechos Sexuales y Reproductivos. Eh, esta comisión yo no pude encontrar, estuve haciendo una búsqueda para tratar de encontrar la fecha, no la encontré, debe existir ese documento, pero en el rastreo que hice encontré documentos de hace cerca de 20 años. Quiere decir que con toda seguridad hace 20 años esta comisión ya estaba funcionando. Quiere decir que hemos pasado por allí muchas generaciones de mujeres y esta comisión ha sido muy importante, ha sido muy efectiva en la incidencia porque además nos permite muchas otras cosas. Además de generar estrategias, nos permite contar con un espacio de confluencia política, donde las mujeres llegamos a hacer análisis, donde llegamos a diseñar estrategias, donde llegamos a identificar el espectro, la composición del espectro político internacional, donde logramos identificar las características de la geopolítica internacional y las tendencias que dentro de la geopolítica tienen año por año. Nosotras estamos haciendo un seguimiento permanente, porque ISAC funciona todo el año. Nosotras, las organizaciones que somos co-convocantes por regiones, nos reunimos mensualmente y eso nos permite tomar la temperatura política a nivel internacional sobre la agenda de derechos sexuales y derechos reproductivos mes a mes. Nos permite organizar nuestros trabajos, nos permite generar las estrategias antes, durante y después de todas las negociaciones
de que se dan cada año, que es de lo que nos va a hablar, entiendo, Liu más adelante. Entonces dejo por ahí contando un poco, haciendo para quienes ya han hecho parte de este espacio, haciendo un poco de recuento, para quienes llegan nuevas, contándoles un poco de qué se trata esta historia y cuál ha sido nuestro rol y nuestro papel durante estos últimos 20 años. Buenísimo, esta es una historia que además vale la pena tenerla así documentada y seguir hablando de ella, no solo por la presencia de las mujeres cuando llegan a estos espacios, empiezan a hacer incidencia, empiezan a decir precisamente lo que tú nos decías, Sandra, con nosotras, o sea, si vamos a hablar de estos temas, que son nuestros temas, ahí debemos estar presentes para poder hacer un trabajo de incidencia y para poder hacerlo desde nuestros propios cuerpos, desde nuestros propios miradas y sentidos, además. Además, esto conectado con el trabajo de la coalición, voy a repetir, Coalición Internacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos, ISARC. Entonces, estamos acostumbradas a tantas siglas que es bueno a veces recordar qué significan estas siglas. Con esta introducción, Liu, nos gustaría, uno, ese papel y ese rol que como sociedad civil hicimos en toda la preparación al tema de la Comisión de Población y Desarrollo. Sabemos que no es solamente un evento que transcurre durante una semana, sino que hay un trabajo previo, precisamente Sandra lo decía, que lleva muchos meses de preparación, de incidencia y también de aportes, de contribución a un documento que discuten los estados, pero que la sociedad civil tiene un papel importante y las feministas, digamos, yo lo pongo en primera plana, tenemos un papel relevante, más que relevante en este escenario. Entonces, Liu, te doy la palabra para que nos cuentes un poco sobre este proceso de revisión de esta antesala a la CPD, cuáles fueron esos momentos, temas críticos, esos aportes, esas recomendaciones que se hicieron. Bueno, primero, muchas gracias, Sandra. Realmente fue muy, muy interesante escuchar la historia y el contexto y me ha motivado aún más por defender esa agenda. Así que muchas gracias también por invitarme a esta conversación. Es un gusto poder compartir este espacio con ustedes hoy. Em, pero bueno, sí, como sabemos, cada año uno de los objetivos de la CPD es adoptar una resolución que define las prioridades y los compromisos de los estados en relación con un tema específico. Como Grace dijo, en la CPD 59 este año el tema fue población, tecnología y investigación en el contexto de desarrollo sostenible. Entonces, bajo esto trabajamos en ISERC y quiero comenzar hablando un poco del trabajo que hacemos. Y ya, como Sandra también dijo, nuestro trabajo comienza mucho antes de que la CPD tenga lugar en Nueva York en abril. Y uno de nuestros aportes más importantes este año fue el proceso donde nos aseguramos de que la CPD no solamente fuera una discusión abstracta, sino un espacio donde las realidades concretas de distintas regiones del mundo estuvieran realmente presentes en las negociaciones, porque algunas veces se puede sentir que nuestro contexto o como ustedes dicen, ¿no? Nuestras experiencias como mujeres o hombres o niñas es un poco lejado de las negociaciones. Entonces, como sociedad civil intentamos de llevar nuestras experiencias em, como y realidades distintas que forman parte de las negociaciones. Y una forma de hacerlo es que hemos organizado espacios diálogos en diferentes regiones y a partir de estos intercambios hemos desarrollado un análisis regional. Entonces, cada región tenía su análisis y después hemos transformado ya, esos mensajes regionales en un documento global donde hay un análisis y mensajes globales, los cuales hemos compartido con diferentes países aliados y delegaciones. Entonces, los países que sabemos más o menos aportan nuestra agenda, mandamos a nuestros mensajes y análisis del tema del año, que es tecnología. Em, y eso usamos para también incidir en los borradores de la resolución. Entonces recibimos los diferentes borradores de la resolución y ahí también podemos
incluir estos mensajes que hemos decidido como parte de la coalición, que es importante tener como parte de la resolución final. Entonces, para este año, para eso que era muy importante visibilizar que la tecnología puede ser una herramienta poderosa para informar y mejorar el acceso a la salud. También es muy importante reconocer que sin un enfoque de derechos humanos, la tecnología también puede causar daños, ya que puede facilitar la violencia de género, la difusión de desinformación y nuevas formas de violencia y control. Y eso vemos que especialmente es contra mujeres, niñas y personas LGBT y otros grupos más marginalizados. Entonces, este año realmente fue importante visibilizar esos desafíos que encontramos con la nueva tecnología y la AI o AI. Entonces, volviendo a esos borradores que recibimos, la primera fue más o menos un mes antes que empezó la comisión. Y este año el borrador fue un poco distinto de lo que habíamos visto años anteriores. Y lo digo porque es muy importante, ese documento es muy importante porque en base de eso también empezamos a negociar. Y el documento, eso, el Zero Draft, lo que lo llamamos, el borrador inicial, tenía muy pocas referencias a compromisos que previamente o los estados ya estaban acuerdos en lenguaje, por ejemplo, respecto a derechos humanos, la igualdad de género, y casi y casi no había ninguna referencia a la salud y derechos sexuales y reproductivos. Este, entonces, este borrador generó mucha preocupación, tanto entre los estados, los que llamamos aliados, como dentro de ISEC también, porque ya la resolución de la CPD es un espacio clave, como Sandra también estaba, ¿no? Explicando. Es un espacio muy clave para poder llevar acuerdos o avanzar políticos y derechos relacionados con el tema. Entonces, empezar con un documento tan limitado hizo que gran parte del proceso se enfocó en volver a incluir lenguaje o compromisos básicos en lugar de avanzar hacia nuevos acuerdos o derechos en base del tema del año, porque casi no podíamos discutir el tema. Era simplemente luchar por tener lo mínimo, lo básico, ¿no? Entonces, lo que pasa durante las negociaciones es diferentes países ponen entonces cambios para fortalecer el contenido y lo que hemos visto como Isaac, que fue muy positivo, es que realmente usaron las recomendaciones que hemos desarrollado, por ejemplo, incluir brecha digital de género, que era algo muy específico del tema de este año. Entonces había un país que también dijo, queremos incluir ese en parágrafo 9, por ejemplo, en el texto. Entonces, eso también fue muy positivo, ver que realmente la sociedad civil tiene un papel importante en estos espacios y hay muchos estados o países que también toman en serio nuestras recomendaciones y lo llevan hasta en la sala de negociación. Em, pero lastimosamente había también otros países que intentaron revertir avances, ¿no? El lenguaje, por ejemplo, limitar el lenguaje únicamente a decir hombres y mujeres. O incluso, ese que fue muy extremo, evitar mencionar el concepto género en general, digamos, ninguna referencia a la palabra género. Y esos cambios pueden parecer menores, pero en la práctica significa que están borrando desigualdades reales y encima están invisibilizando a personas y grupos específicos no reconocen la discriminación estructural que también enfrentan mujeres y niñas en muchos contextos. De nuevo, volviendo a la que Sandra explicó, por qué esa agenda es tan importante y por qué es tan importante tener esas palabras en el texto. Em, entonces, desde el inicio fue evidente, ¿no?, que el entorno de negociación se encontraba muy difícil. Era
creo que entre los más hostiles en la historia reciente de la CPD, había una oposición muy fuerte, bien organizada y estrategia. Y obviamente este naturalmente dificultó el trabajo de las personas que facilitan ese proceso de llegar a un consenso. Pero ya recibimos entonces lo que se llama Rev 2, que es la versión 2. Y ya se pusieron bajo un procedimiento que se llama silencio. Y es decir, ¿cómo es el texto ahora? Los que facilitan o las que facilitan el proceso han intentado llegar a un compromiso. Y eso es como la propuesta más o menos final. Puede que desarrolle más, pero ese es el trabajo que dicen, ya, hemos hecho lo mejor que podemos. Ahí fue muy divertido, no divertido, pero interesante porque nosotros colegas en ISEC estábamos en el sótano porque literalmente esas negociaciones tienen lugar en Naciones Unidas, pero en un sótano sin ventanas. Entonces estamos sentados ahí viendo la hora, viendo el reloj, ok, ya bueno, decimos que han puesto a las 5, entonces si nadie rompe el silencio hasta las 5, ya está, ya tenemos un documento que podemos, que todos se pueden ponerse de acuerdo. Entonces estamos ya viendo, oh, ya son las 4:30, 4:45 y nadie ha roto el silencio. Sin embargo, lastimosamente, hemos escuchado un poco en los corredores que era muy probable que alguien iba a romper el silencio. Solo era una cuestión de cuál país iba a romperlo primero y por qué. Pero ya estábamos ahí viendo y de repente empiezan los mensajes a entrar en los celulares y recibimos llamadas porque 5 minutos antes del plazo había países que ya lo habían, o estados que ya lo habían Roto el roto silencio. el silencio. Gracias. Y eso significa que ya tienen distintos motivos de que no están contentos con el texto mismo. Y, por ejemplo, había un país que tenían más de 20 comentarios al texto. Viendo eso, podemos volver también a hablar un poco más, si es que hay interés en En el- cuáles eran los comentarios, pero debido al alto número, ¿no?, de los países, al final eh, ya no fue posible alcanzar un consenso final sobre la resolución. Y para terminar, disculpa solo para decir que, bueno, aunque es muy lamentable que no tenemos o no hemos logrado tener un acuerdo, es importante también decir que muchos países o estados realmente reafirmaron su apoyo a esa agenda que Sandra también estaba explicando, ¿no? La SCPD, incluyendo referencias a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Eso creo que es muy importante acordarse, que es una minoría, lastimosamente, ya, que hizo que este año no logramos tener un acuerdo. Bueno, Gracias, Leo. muchas No, gracias. no, es muy interesante porque nos has hecho como toda una línea, un proceso, nos has puesto como cronológicamente qué ha pasado, la antesala que, no, que empieza antes del inicio de la sesión, que es donde se entrega un borrador, que es el borrador que dice cero, o el draft zero en inglés. Y sobre ese hay consultas, hay unas revisiones, hay unos aportes, ahí tuvo un papel y un rol esencial ISARC en la coalición para decir, estamos viendo que este borrador está muy flojo y necesitamos poner y fortalecerlo y especificar y poner términos que fueron acordados, que además eso es un riesgo, ¿no? Que haya que volver a tratar de fortalecer temas acordados y no avanzar en el tema precisamente de la CPD. Y luego ya entrados en las negociaciones que suceden durante la CPD, que es después de esta revisión y después de que cogen y fortalecen con todas las recomendaciones un documento que se llama versión 2 del documento, Rev 2, que es como revisión 2 si se quiere decir, de este documento, que fue sobre el que se habló mucho, incluso Manuela tuvo una presencia, hizo una ponencia, ella habló en los debates generales y también hizo una referencia sobre la revisión segunda de este draft, exponiendo que había ya un avance y que
no había precisamente y que era lamentable que se estuvieran viendo tantas discusiones y se estuviera contrariando tanto este documento. Yo creo que vamos a volver otra vez sobre este tema, pero quiero hacer como un paréntesis porque me parece muy importante que Manuela nos cuente esa experiencia, que además es la experiencia desde las juventudes, desde los puntos y las conclusiones y los aportes de las juventudes, que no solamente fue durante el debate general que tú interveniste, Manuela, sino también hubo un evento paralelo que gestionó la Red de Salud. El evento se llamó Articulación de agendas críticas para el fortalecimiento del multilateralismo, y precisamente allí se generaron espacios para que se pudieran dar diálogos, y una mesa específica fue de juventudes. Entonces, cuéntanos desde tu experiencia cuáles fueron esas demandas y esas conclusiones también que estaban reflejadas en este documento de borrador cero o de revisión segunda de la resolución. Muchas gracias, Grace. Bueno, como lo comentas, en el marco pues de la CPD 59 realizamos esta socialización desde las juventudes. Cabe aclarar que algo que nos llamó mucho la atención es que habían muy pocos y muy pocas juventudes de la región. Realizamos pues esta situación, esta socialización de esta agenda que consideramos crítica, que está centrada en juventudes, donde reconocimos que nosotras, las personas jóvenes de la región, enfrentamos muchas brechas estructurales que limitan nuestra participación plena en estos espacios de toma de decisiones. Nosotros hicimos, y nosotras y nosotros hicimos una socialización basada en lo que percibíamos más que todo de la CPD de este año. Consideramos algunos temas que consideramos críticos como el adultocentrismo, la falta de financiamiento y el acceso restringido a la información. Consideramos que son algunas de las barreras que de pronto perpetúan un poco nuestra exclusión de estos espacios de incidencia política, pero también reconocimos que existen algunos marcos políticos y un espacios y espacios como la CPD que son institucionales que también nos ofrecen oportunidades más concretas para articular nuestras demandas y alzar nuestras voces como juventudes y asimismo de pronto fortalecer nuestras redes u organizaciones. De esta socialización de nuestra percepción como juventudes de la CPD 59, sacamos como algunas demandas, algunas conclusiones y unas recomendaciones que consideramos que son relevantes. Em, Consideramos como primer lugar que deberían haber más y mejores espacios de participación real para nosotras las juventudes en la incidencia política real. También hay poco financiamiento para estos espacios y hay poco acceso también y efectivo para la participación de nosotras las juventudes en estos espacios. Es muy difícil acceder a estos espacios por tema de financiamiento. También es importante que se nos reconozcan a las juventudes como sujetos de acción política, no solamente como observadores o actores pasivos, sino como personas que tenemos también voz y voto en estos espacios. También consideramos importante superar el adultocentrismo que a veces bloquea, llegamos hasta un punto y desde ahí nos bloquea nuestra participación y el acceso a estos espacios de toma de decisión. Otra demanda es garantizar el acceso a la información para las personas que participan en las delegaciones. Tuvimos la experiencia de un compañero que era parte de una delegación y se le dificultó mucho participar y tener información sobre su delegación, que también consideramos que es importante revisar todos los puntos de vista y más las personas que están participando de ella y más una persona joven que pueda dar su perspectiva. Entonces, sintió que faltaba mucha información, que lo bloquearon en muchos aspectos desde su delegación. También consideramos que es importante articular las agendas y los temas entre organizaciones de juventudes, como desde el mismo sistema podemos articularnos o que haya un espacio más amigable para nosotras las juventudes, para intercambiar nuestras opiniones, nuestras experiencias y nuestro conocimiento allí en este espacio. Y también consideramos que es importante los procesos de relevo intergeneracional con un real acompañamiento y voluntad de enseñanza. Vemos que es muy poco este relevo intergeneracional real, entonces es importante también como traerlo a estos espacios. De algunas conclusiones,
Consideramos que esta CPD es una oportunidad estratégica para la articulación de nosotras las juventudes hacia otras agendas con miras también a la CRPD, que es en agosto en Montevideo. ¿Cómo podemos intercambiar esta experiencia y esta información que tuvimos a través de la CPD y traer las futuras agendas y articularnos para posicionar nuestras voces como juventudes? Em, También consideramos que estos espacios y estos marcos políticos deben ser aprovechados. Esto nos deja como enseñanza esta CPD, que deben ser más aprovechados estos espacios para nosotras las juventudes y alzar nuestras voces frente a nuestras demandas y nuestras necesidades como juventudes. También consideramos que es necesario fortalecer las redes de juventudes desde los espacios del sistema, como a través del Youth Forum, porque de alguna manera las juventudes de la región somos muy pocas las que podemos acceder a estos espacios. Entonces, ¿cómo podemos también garantizar nuestra participación desde estos espacios del sistema? Y otra conclusión que tenemos prevista es como cómo podemos capacitar y bajar esta información como juventudes para la participación significativa y el involucramiento de otras organizaciones que sean de juventudes o que tengan programas de juventudes, donde básicamente les contemos qué experiencia tuvimos allí, cómo podemos hacer incidencia en futuras agendas, porque básicamente en estos lugares se discuten y se negocian nuestros derechos, no solamente como juventudes, sino como ciudadanos en general, como personas, como mujeres, como minorías. Allí se discuten y se debaten nuestros derechos. Entonces es importante que las juventudes también tengamos esa capacitación y ese conocimiento de cómo son estos espacios de toma de decisiones en la multilateralidad. Y por último, trajimos y socializamos tres recomendaciones, que la primera es crear más eventos con algunos outcomes concretos para las juventudes, algunos acuerdos escritos y espacios de reunión para esta acción política de incidencia. Segundo, también podríamos articular organizaciones aliadas para procesos de capacitación, como lo nombré anteriormente, antes, durante y después de estas agendas, no solamente para esta CPD, sino que desde nosotros mismos podemos asegurar esta transferencia de información. Y por último, convocar a una reunión política, bueno, ya para miras a futuras agendas, eso ya es más interno, cómo podemos evaluar estas posibles articulaciones. Pues también consideramos que la CPD se cerró sin resolución y ya es por segundo año consecutivo, que no me parece menor traer aquí a colación. Los estados no lograron un consenso y consideramos también que esto no fue solamente una decisión al azar, sino que fue una decisión política deliberada, y es muy importante revisar que ya llevamos 2 años sin resolución y qué acciones podemos tomar para incidir y que se logre llegar a un consenso en la próxima CPD, y cómo podemos trazar esa hoja de ruta para lograr, y qué enseñanza nos deja esta CPD para lograr esa articulación y cómo podemos incidir para que se logren estos acuerdos. Y eso, muchas gracias, Grace. Muchas gracias a ti por todos estos aspectos que son importantes, que fue además que fueron incluidos como recomendaciones en el el documento cero, y que en algún punto, digamos, que pudieron estar allí presentes en en la revisión 2 del documento. Em, Me parece muy claro y muy clave lo que dices, segundo año consecutivo sin resolución. Entonces, Sandra, yo creo que vamos a volver sobre las negociaciones. La idea es entender un poco, volver sobre este tema que ya nos comentó, nos introdujo Luz sobre el tema de las negociaciones. Se da un documento que reúne todas las recomendaciones previas a la CPD, a la Comisión de Población y Desarrollo. Sobre ese documento que incluye varias de las recomendaciones que, según entendemos, no fue perfecto, pero que al menos era mejor que el primer borrador. Se pone sobre la mesa para negociar, para que se llegue a un consenso que no se llega. Sandra, yo creo que es importante que nos puedas introducir más, que nos puedas contar sobre esos temas críticos, sobre esos temas que seguramente se discutieron allí, que fueron eh, motivo de controversia y por los que no se llegó a este consenso, además de una reflexión al respecto. Muchas gracias, Grace. Efectivamente, este año fue un año, pues ya lo señalaba Liu,
Fue un año en el que pasaron muchas cosas por primera vez. Este año ha sido, y no solamente en este espacio, también han pasado en la CSW cosas por primera vez. Por ejemplo, en la CSW fue la primera vez que vimos una votación. Siempre la tradición era llegar a los documentos, a los outcomes que se llaman las resoluciones a través de consensos. Y esta vez también fue un momento especial y diferente porque mm, se introdujeron nuevos temas para la discusión en esta CPD. El tema que se introdujo fue el tema de las tecnologías. Digamos que estamos muy acostumbradas a que los temas de la Comisión de Población y Desarrollo siempre giran en torno a la salud sexual, a la salud reproductiva, a los derechos sexuales y derechos reproductivos, a los derechos de las poblaciones, los temas a los que mencionaba yo antes, de la multidimensionalidad de las mujeres, de las diversidades sexuales, etcétera, etcétera. Y este año, la introducción del tema de las tecnologías pues generó unas dinámicas distintas, porque el tema de las tecnologías digitales es un tema muy amplio, que no solamente se refiere a estas poblaciones que somos las que siempre hemos estado acompañando esta agenda y donde los intereses son muchos. En primer lugar, creo que es necesario decirlo y mencionarlo con todas sus palabras. Aquí lo que estamos viendo es una injerencia indebida por parte del gobierno de los Estados Unidos en todas sus agendas, tratando de introducir elementos para otros fines. ¿Qué pasó en la CSW? ¿Por qué se quedaron solos en la votación? Porque en medio de todos los puntos de la enmienda, ellos proponen una enmienda y en esa enmienda hablan de la eliminación del lenguaje de Cairo, la resignificación y reconceptualización del concepto de género y toda esa agenda a la que estamos acostumbradas y en la que los países que son también fundamentalistas, están acostumbrados también a acompañar a Estados Unidos. Entre medio, metió un párrafo sobre una cosa que se llaman las medidas coercitivas unilaterales, que son todas esas medidas como los bloqueos económicos, como las famosas extracciones, donde entra en un país para sacar a un gobernante, para tomarse la industria petrolera de otro, etcétera, etcétera. Entonces quisieron meter ese pequeño parrafito casi imperceptible en un gran marco que era la limitación de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Afortunadamente todos los países lo vieron y por eso fue imposible votar. Ahora en la CPD pasó exactamente lo mismo. En el tema de tecnología, mete unos párrafos con una intencionalidad muy específica que no tiene que ver ni con la población ni con el desarrollo, tiene que ver con la tecnología, con los recursos digitales, con la industria tecnológica global. Entonces, lo que estamos viendo aquí es también una cosa que hay que decirla con todas sus palabras, la perversión que está haciendo los Estados Unidos de todas las agendas políticas que se refieren a los derechos humanos. Y eso lo que nos llevó es a que se rompieran todas las dinámicas que venían construidas desde el año 94. Es decir, llevamos más de 30 años construidos de alianzas, de trabajos colectivos. Incluso podemos decir que eso llegó a tener cierta afectación dentro del espacio de la sociedad civil, porque generó una incertidumbre, generó un corte en el flujo de la información. Los países, para decirlo claramente, los países de la Unión Europea, que han sido países tradicionalmente aliados de las agendas progresistas, ¿qué hicieron? Tuvieron que cerrarse en torno de sí mismos y generar una política de silencio y una política de discreción sobre las negociaciones. No fue posible y se cortó el flujo de información por parte de esos países. ¿Por qué? Porque hay grandes temas como el tema de la industria tecnológica que está de por medio. Eso no sabemos, todavía no sabemos si trataron de meter el tema tecnológico para sacar provecho para sí mismos
encriptándola dentro de la agenda de derechos sexuales y derechos reproductivos, o si por el contrario fue una estrategia para romper alianzas históricas que han tenido como los países progresistas de América Latina, con los países progresistas de la Unión Europea, algunos países como Canadá, en fin, y romper esa lógica donde estaban los países integristas y fundamentalistas siempre en contra de los derechos de las mujeres. Eso nos genera un panorama muy, muy diferente al que estábamos acostumbrados, nos genera una composición geopolítica y geoestratégica muy, muy diferente y pone a los derechos sexuales y los derechos reproductivos en el centro, junto con otros temas que son especialmente sensibles. Para mí, ese es como uno de los temas más candentes que se produjeron en el marco de esta CPD. ¿Por qué es especialmente grave esto? Por lo que ya he dicho, porque rompe y nos obliga a una recomposición de los intereses y de las estrategias en el marco de la agenda de la CPD. Segundo, porque deja poblaciones, sobre todo, por ejemplo, las poblaciones jóvenes, como entra el tema de tecnología, eso entra a afectar directamente a poblaciones jóvenes que son nativos digitales, que nacieron, que no pueden ver su vida ni su desempeño personal ni laboral apartado de las tecnologías. Para quienes no somos nativas digitales, pues finalmente podemos decir, no, volvamos a las carticas, mandémonos cartas y telegramas o algo así. Pero para las personas que son nativas digitales es imposible y porque ya incluso el tema de construcción de conocimiento político pasa por el tema de las tecnologías. Esto introduce una nueva forma de exclusión, de discriminación hacia poblaciones específicas. Hoy, por ejemplo, que estamos trabajando la salud y que para la salud la telemedicina es un elemento importante, nos quita una herramienta muy, muy, muy fundamental cuando las juventudes dependen y han generado modelos de relacionamiento personal y profesional, cuando las empresas han diseñado todos sus esquemas de desempeño a partir de las tecnologías, llegar con un tema y vincularlo al tema de la población quiere decir que se introduce un nuevo elemento de discriminación, se introduce una nueva forma de exclusión de un sector muy, muy grande de la población global. Quiere decir que a todos los elementos que hemos venido trabajando y diciendo en las que se pone en riesgo la sostenibilidad de la vida en el planeta, hoy la tecnología se pone en contra de esa sostenibilidad de la vida y básicamente podemos decir lo que se hizo en esta oportunidad por cuenta del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, gracias por ese contexto sobre el tema de negociaciones y sobre el tema de de la ruptura del silencio. Si ven, ruptura del silencio, se rompe el silencio. Hemos hablado de eso y quisiera como hacer un paréntesis para explicar que romper el silencio, cuando el documento llega para ser adoptado por los Estados miembros, digamos que el silencio implica que nadie se pronuncia en contra del documento, es decir, van a llegar a un consenso. Normalmente, digamos que el proceso es, si nadie dice nada, no se rompe el silencio, es porque todas los Estados miembros, las delegaciones, digamos que van a firmar esa adopción del documento, por decirlo de alguna manera. Cuando se rompe el silencio es porque entran delegaciones de los Estados miembros a decir, estoy en desacuerdo con estos puntos, que precisamente es lo que nos contaba Liu al inicio, que nos lo reafirma aquí Sandra, además con temas específicos con el tema tecnológico y esa ruptura, diría más como inmersión de Estados Unidos, tratando de romper un poco también esos diálogos y generar como unas discusiones que de pronto no deberían tener lugar en un espacio donde se quiere avanzar. Hay dos puntos importantes. Poner temas como el tema que decías, Sandra, de las medidas coercitivas unilaterales, que bien lo dijiste, pasó en la CSW, pasa también, digamos que ese tipo de cosas sucede también en estas negociaciones, pero también el tema de poder de retroceder.
y de no querer usar y eliminar palabras como género, no querer hacer referencias a salud sexual y reproductiva, derechos sexuales reproductivos, que es fundamental en esta agenda. Con este tema estaba tratando como de redondear, no se llegó a un consenso, no hubo una resolución, 2 años consecutivos. ¿Qué nos queda? O sea, ¿qué nos queda también de cara a lo que viene más adelante? Porque hay otros espacios internacionales de incidencia. Vienen la revisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, vienen otros espacios de discusión y de debate internacional precisamente para debatir y hablar sobre nuestros derechos. ¿Qué nos queda de cara a esto? ¿Qué podemos reflexionar? Vamos a hacer una ronda para poder concluir y reflexionar y cerrar un poco esta conversación. Liu, te doy la palabra. Sí, muchas gracias. Y solo para, bueno, empezar a decir que hablamos en realidad de defender a derechos y avances que hemos logrado durante más de 30 años. Y esa lucha es importante. Y Sandra y muchas otras mujeres han logrado conquistar grandes avances durante esas décadas y lastimosamente estamos viendo ahora que hay una oposición muy fuerte. Entonces, por un lado, vemos que CPD, pero también como dijiste, dijo Sandra, CSW y otros eh, espacios en Naciones Unidas ya son más difíciles y más polarizados que hemos vivido en los últimos años. También significa, creo yo, que hay unas organizaciones y movimientos que han visto los logros que ya tenemos gracias de nuevo a Sandra y esa generación. Y por eso ya están despiertos y quieren volver a tener el status quo que teníamos antes, ¿no? Entonces creo que es muy importante que la sociedad civil estamos ahí, que ISOC seguimos nuestro trabajo. Queremos mucho que no podemos dar nada por sentado. Tenemos que estar presente y defender lo que ya tenemos. La preparación anticipada también es fundamental. Tenemos que, como hemos hecho también este año, mantener las alianzas amplias y más diversas es más necesario ya que nunca. También necesitamos narrativas muy claras y comprensibles y por eso es importante que la sociedad civil está en esos espacios para realmente también contribuir con con las realidades que vivimos y las narrativas de como también Sanja dijo, de nuestro cuerpo también, ¿no? Entonces, es importante que mantenemos nuestra voz en esos espacios y también ya nos estamos acercando 2030, los SDGs, Sustainable Development Goals. Entonces, es también muy importante que mantenemos el lenguaje de los derechos humanos. Y CPD se encuentra en 60. De nuevo vamos a estar ahí, vamos a luchar, defender. Más, es muy importante ya más que nunca también por la cuestión de la ONU 80. Entonces es importante mantener el apoyo político también de la normativa que hemos desarrollado en CPD. Gracias. Gracias, Leo. Un poco de esperanza, ¿no? Vamos a estar ahí presentes, entonces también hay que hablarlo desde la esperanza y desde una posición positiva Sí, y a del ese que nos da esa reconocimiento. esperanza. Entonces, si alguien escuchando eso se quiere asumir a nuestro movimiento, bienvenidas, bienvenidos. Es muy lindo ser parte de esa comunidad. Somos la mayoría, hay que acordar de eso. Así es. Bienvenidas. Mejor dicho, esta Exacto. es una invitación además. Manuela. Bueno, como algunas lecciones que nos deja esta CPD es que el consenso no se construye solamente con aliados. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que desde la red de salud hicimos un análisis que más adelante se los mostraremos del debate general
donde muestra algunas posiciones entre ONGs y entre estados. Y consideramos que las posiciones, estas como neutrales o sin definir, representan una gran mayoría. Entonces, consideramos que este terreno puede ser muy fértil para realizar esta incidencia y que tenemos que llegar a estos actores con argumentos, con relaciones y con diplomacia para lograr algún tipo de consenso, como que vengan para acá. Y segundo, lo que no se logra aquí, como poner en papel la salud y los derechos sexuales y reproductivos, género y transferencia de tecnología, se irá discutiendo y se va a disputar en otros escenarios. Entonces, esta revisión de la Agenda 2030, el Consenso de Montevideo, la CRPD, la CSW, perdón, son espacios donde estas mismas batallas, se podría decir así, se van a librar. Entonces, la CPD nos deja como una hoja de ruta para mirar lo que se viene y cómo podemos realizar nuestra incidencia desde las juventudes y desde las mujeres, por supuesto. Buenísimo el mensaje. El diálogo, también abrir nuestro diálogo, invitar a otras personas, sentarnos a hablar y dialogar, porque realmente este es un tema que nos convoca a todas las personas, a la humanidad entero. Entonces, pues vale la pena que nos sentemos a dialogar para que no, para que sigamos construyendo, ¿no? Sandra. Efectivamente, yo concuerdo con mis compañeras de panel. Los espacios de articulación feminista son fundamentales. Son los espacios que nos han llevado la acción, nos ha permitido la acción política a nivel nacional y a nivel internacional. La confluencia de los distintos sectores, las alianzas entre las distintas poblaciones de mujeres, las mujeres indígenas, las mujeres afro, las mujeres jóvenes, las mujeres con discapacidad, la alianza y la construcción de acuerdos entre regiones. No va a ser posible que trabajemos desde una sola región, debemos movernos en bloque. Las feministas de Europa, de América Latina, de Asia, de África, y ser capaces de seguir avanzando en la internacionalización de este feminismo. No en vano, es el movimiento con más fuerza a nivel global, con más logros en una apuesta pacífica, en una apuesta solidaria, en una apuesta sorora, en una apuesta amorosa, en una apuesta cuidadosa, que es lo que ha sido nuestro movimiento feminista internacional. Este es el momento de las alianzas, no es el momento de las rupturas, no es el momento de las divisiones, es el momento de sumar. Como dice Liu, tenemos espacios como este ISAR, que tiene más de 20 años de existencia, que somos muchas las que estamos poniendo el cuerpo y el corazón también acá, así que está abierto para que todas participemos, para que todas sumemos y para que nuestra agenda de población y desarrollo, donde hemos puesto tantas ilusiones y nos ha representado tanto avance en materia de reconocimiento de derechos, siga estando viva, que no permitamos que la eliminen, que no permitamos que vaya muriendo por falta de resoluciones, por falta de acuerdos, por inactividad. Hay que estar todas atentas, vigilando esta Comisión de Población y Desarrollo, vigilando nuestro programa de acción de Cairo, para salvarlo en este momento de esta tormenta con tantos ataques que vienen de tantos lados. Así que todas a poner, a rimar, como decimos en América Latina, a rimar el hombro, y invertir nuestro trabajo, nuestro conocimiento en la defensa de esta agenda tan importante. Bueno, con estas palabras cerramos esta conversación muy importante para saber sobre un tema que nos convoca a todas las personas, que nos convoca a las mujeres. Con un agradecimiento muy grande a las personas que están acá por el trabajo, pero también a quienes no están acá, pero que estuvieron y han estado siguiendo y haciendo un trabajo importante por la defensa de los derechos de las mujeres, de los derechos sexuales y reproductivos, de nuestras agendas, quienes han puesto precisamente el cuerpo, el alma, el tiempo, la dedicación, incluso el tiempo de la familia, etcétera, etcétera, a estar allí al frente. Un reconocimiento gigante a todo este movimiento feminista
que viene de generación en generación y con el ánimo también de hacer un llamado a eso, a unirnos. Creo que ese es uno de los mensajes más bonitos y importantes, es unámonos porque podemos seguir trabajando juntas y seguramente vamos a lograr muchas más cosas y vamos a seguir defendiendo nuestros derechos. Y las invitamos a que usen este video para otros espacios, no solamente se ve acá, lo pueden usar para momentos pedagógicos, se puede usar como referencia para saber qué pasó, pero también para analizar y desde acá generar otras discusiones. Así que esperamos verlas en una siguiente oportunidad, seguramente con otro espacio en el que estemos en discusión. Vamos a volver a estas conversaciones sobre qué pasó en esos otros espacios. Así que muchísimas gracias y hasta luego.